hay algunas preguntas que podemos hacernos si es pecado jurar. No sé si alguna vez se preguntó si es pecado jurar. ¿Prohíbe Dios realmente los juramentos? ¿Qué opinan? Nosotros vivimos en un tiempo en que las palabras parecen haber perdido su valor. Lo que antes era un compromiso solemne, un juramento, una promesa, hoy se diluye en frases vacías, o se utiliza el juramento para poder manipular a otros. ¿Sí? Políticos prometen sin intención de cumplir, los votos matrimoniales se rompen como si nada, con tanta facilidad, expresiones como te juro se toman a la ligera sin un respaldo real. Y esta realidad refleja un corazón que desconfía y también una sociedad de que ya ha olvidado lo que es el hablar de verdad, ¿sí? El poder de la verdad. Pero como creyentes nosotros debemos preguntarnos qué dice Dios respecto a esto, ¿sí? ¿Es pecado jurar? ¿Necesitamos juramentos para que nuestras palabras sean creíbles? La Biblia, especialmente a través de las enseñanzas de Jesús y de Santiago, ¿sí?, nos ofrecen respuestas claras a que nos llevemos a examinar no solamente nuestras lenguas, sino también nuestro corazón, ¿sí? El desafío que presenta Santiago nos lleva a desafiarnos no solamente a analizar lo que sale de nuestra boca, sino a analizar nuestro corazón, ¿sí? Entonces el mensaje lo he titulado Hablar con integridad más allá de jurar. Hablar con integridad más allá de jurar, ¿sí? Y hoy nos vamos a detener en un solo versículo, Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sí? Es como que Santiago ya comienza a terminar la carta y es como que cierra las enseñanzas que venía haciendo. Y en cierta manera, Santiago resume en un versículo la enseñanza de Jesucristo. Dijimos, cuando vimos Santiago, que hay cosas que marcaron muy fuerte a Santiago, que eran los proverbios y las enseñanzas de Jesús, sobre todo el Sermón del Monte, ¿sí? De ahí hay muchas referencias. Y por ejemplo, al Sermón del Monte, en Mateo 5:33, además dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿sí? Acá Jesucristo en Mateo 5:33, habéis dicho que se dijo a los antiguos. No se refiere a las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino a la tradición de los rabinos, ¿sí? Y dice, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Y después dice, bueno, pero yo digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿sí? Lo que es más de esto, es más del mal procede, ¿sí? Entonces, vemos que Santiago y Jesús dice, no juréis. Ahora la pregunta es si Santiago y Jesús están prohibiendo realmente el jurar, o qué es lo que están queriendo decir o enseñarnos. Primeramente partimos qué es lo que es jurar, ¿sí? Un juramento es una promesa solemne hecha ante Dios como testigo, pero está generalmente dirigida a otras personas, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos una promesa a una persona e invocamos a Dios como testigo, estamos haciendo un juramento, ¿sí? Es un juramento. Un juramento entonces es una promesa que se le hace a una persona, hecha ante Dios a una persona. Y un voto, ¿sí? Un voto es un compromiso directo con Dios, como vemos en Números 32. Un voto es como una promesa hecha directamente a Dios. En cambio, el juramento es una promesa hecha a las personas, pero Dios está como intermediario. ¿Se entiende? Un voto y un juramento tienen connotaciones muy similares. Uno es un compromiso con Dios,
el otro un compromiso con las personas, pero a la vez con Dios. Históricamente, los juramentos surgieron en muchas culturas, ¿sí? Se popularizó a través de muchas culturas y fueron necesarias porque a través de los juramentos surgieron para poder garantizar la verdad en un acuerdo, en un testimonio. El juramento era lo que hacía posible o que garantizara de que lo que se estaba tratando era verdad. Se hacía juramento para evitar traiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer juramento se invocaban castigos divinos, ¿sí? En otras culturas como dentro del judaísmo y el cristianismo, ¿sí? Y también para sellar acuerdos cuando no existían contratos escritos. Cuando no había el contrato escrito, cuando no existía la escritura, no existía nada de papel, el juramento era eso que te permitía sellar un contrato, ¿sí? Un juramento. Y a grandes rasgos podemos resumir el juramento como una promesa solemne, ¿sí? ¿Qué es lo que vendría a ser el juramento? Una promesa solemne. ¿A quién? A Dios, primeramente como testigo, pero es una promesa que la hacemos las personas invocando a Dios como juez, ¿sí? Si nosotros no cumplimos, es como que fallamos a Dios. Y ahora nosotros en la Biblia podemos encontrar que muchas personas hicieron juramentos, ¿sí? Personas que creían en Dios. Por ejemplo, Abraham y Abimelech. Abraham juró por Dios para garantizar la paz y la honestidad con el rey de Gerar, ¿sí? Jacob y Labán. Jacob juró por Dios de su padre Isaac para sellar un pacto tras las disputas que ellos tenían. José y sus hermanos. José hizo jurar a sus hermanos de que llevarían sus restos a la tierra prometida cuando ellos partan, ¿sí? Les hizo jurar. Y así a lo largo de la Biblia nosotros vamos a ver muchos juramentos de personas que juraron, ¿sí? Esto nos muestra, en cierta manera, de que jurar no es algo intrínsecamente malo, ¿sí? No es que está mal, no es que la Biblia condene en sí el jurar, ¿sí? Es más, Dios mismo jura, ¿sí? Vamos a ver en las Escrituras que hay veces donde Dios jura por su propio nombre, ¿sí? Y en Hebreos 6, del 13 al 18, nos da un pantallazo mejor, ¿sí? Pero, ¿por qué Dios jura? Sería la pregunta. ¿Por qué Dios necesitaría jurar si Él no miente? Si su palabra siempre es verdad. Dios siempre dijo y se cumplió. ¿Por qué Dios necesitaría jurar? Podríamos hacernos la pregunta. A lo largo de la historia, las palabras de las personas se fue diluyendo y costaba creer cuando alguien decía la verdad. Pero cuando juraban e invocaban un castigo divino, las personas se retraían a mentir y solían decir la verdad. Ahora, ¿por qué Dios tiene que jurar si Dios nunca mintió? Y Dios no miente. La palabra de Dios es veraz. Dios no necesita añadir algo a su palabra para que su palabra sea más verdad. ¿Se entiende? Pero Dios juró. ¿Por qué Dios juró? Sería la pregunta. Y la respuesta la encontramos de que Dios no juró por sí mismo. O sea, Dios no juró porque haya deficiencia en su palabra, o no juró Él para saciar algo de sí, sino Él juró por nosotros, por nuestro bien, para fortalecer a nosotros, ¿sí? Porque por causa de los seres humanos, fíjense, en Hebreos 6, del 13 al 18, cuando Dios le hace una promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque cuando Dios hizo la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Entonces Dios no podía jurar por nadie superior, entonces juró por sí. Siempre cuando había juramento se juraba por una autoridad superior. Dios no tiene a alguien por encima de él,
Entonces Dios jura por sí mismo, ¿sí? Pero fíjense que ahí dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. Entonces, ¿por qué Dios jura? Para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, para que nuestra fe sea fortalecida, ¿se entiende? El versículo mismo lo explica. Para darnos a nosotros una mayor seguridad y confianza. Dios prometió y eso ya es suficiente, ¿sí? Es imposible que Él prometa y no lo cumpla, pero para nuestro bien además lo ha jurado, ¿sí? Dios prometió al Mesías y no solamente lo prometió, que si Dios prometió seguro lo va a cumplir, además lo juró, por si fuera poco. O sea que si Dios está llamando a su propio juicio si Dios falla a su juramento, ¿sí? Es imposible que Dios prometa y no cumpla, es imposible que Dios jure y no cumpla, pero lo hace para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, nuestra seguridad sea extremadamente fuerte. Por lo tanto, nuestra esperanza es completamente firme y segura. En Cristo estamos seguros. Dios no solamente prometió, Dios lo juró, por si fuera poco, ¿sí? Por lo tanto, vemos que el juramento en sí no es algo malo, ¿sí? No está mal. Dios juró, hay personas que juraron a lo largo de las Escrituras. Es más, cuando se hacen juramentos a Dios, como por ejemplo los votos, y cumplimos los mandamientos, nosotros es una expresión de alabanza a Dios, ¿sí? En nuestra confesión de fe, lo pueden ver, afirma de que el voto cuando es cumplido es un acto de exaltación o de adoración a Dios, ¿sí? Cuando hacemos un voto y lo cumplimos a pesar de que nos cueste, a pesar de que no podemos, a pesar de que muchas circunstancias tratan de desanimarnos, nosotros hicimos un voto y lo cumplimos al Señor, es una muestra de alabanza y de exaltación, ¿sí? Pero para eso tenemos que meditar antes de hacerlo. Es lícito, es lícito. Pero tenemos que entender que jurar implica varias cosas. Por un lado, hay un compromiso de inquebrantamiento. ¿Sí? Cuando juramos, nosotros nos estamos comprometiendo a no quebrantar ese juramento, ¿sí? Estamos asumiendo toda obligación que no puede romperse esa obligación sin una consecuencia grave. Nosotros estamos dispuestos a decir, si se rompe lo que yo estoy prometiendo, yo estoy dispuesto a sufrir consecuencias graves, ¿sí? En Hechos 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra o hará conforme a todo lo que salió de su boca. Estamos ligando nuestra alma a nuestras palabras. Por eso es algo muy sagrado el voto o a Dios o el juramento, ¿sí? El voto como una promesa a Dios, ¿sí? También implica invocar a una autoridad mayor, ¿sí? En la cultura bíblica los hombres juraban por alguien superior a ellos, juraban por Dios, ¿sí? Y Dios, al no tener a nadie superior, como vimos en Hebreo, juró por sí mismo, ¿sí? Por eso implícitamente está que cuando juramos, invocamos a alguien superior. Dios aclara que Él no puede acudir a alguien superior, por eso jura por sí mismo, pero un juramento implica acudir a alguien superior. En tercer, vemos también lugar que implica una garantía de verdad, ¿sí? Hubo ocasiones, inclusive en el Antiguo Testamento, de que Dios exigió que juren. ¿Ustedes saben eso? ¿Sabían eso? De que Dios ha pedido, la ley misma demandaba que juren. Cuando había una disputa con los animales, ¿sí? Cuando uno le prestaba el animal al otro y el otro decía a uno, se perdió el animal o se me murió, me robaron. Para poder resolver esa disputa, el Señor decía que al que se le prestó tenía que jurar, ¿sí? Esa era la manera. El juramento ponía fin a la disputa. Entonces, el fin de toda discusión era el juramento. Toda cuestión o duda se terminaba con el juramento. La persona estaba dispuesta a que la ira de Dios caiga sobre él o que el castigo de Dios caiga si él estaba mintiendo. Las personas, conociendo quién era Dios, tenían temor al hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué llevó este temor a los judíos, ¿sí?
Entonces un juramento sería como un testimonio de la veracidad de un hecho, ¿sí? O de un dicho. Y también implica consecuencias por perjuicio, ¿sí? O por perjurio. No cumplir un juramento era un pecado grave, ¿sí? En Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente en mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y si nosotros ponemos a ver el cuarto mandamiento del Señor, lo vemos en Éxodo 27, en el resumen de la ley, de los 10 mandamientos, el resumen, el cuarto punto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, ¿sí? Este mandamiento no solamente era quebrantar no solamente es usar el nombre de Dios en vano, como cuando usamos vanamente, decimos, ay Dios, o ay mi Dios, y utilizamos Dios como una expresión a la ligera. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Pero también en el contexto vemos que cuando las personas juran por Dios y no tienen la intención de cumplir, están quebrantando este mandamiento, ¿sí? Por lo que nosotros podemos decir que el juramento es una promesa solemne, ¿sí? Entonces, si no es nada malo jurar, Dios mismo jura, ¿por qué Santiago y Jesucristo parecería que ellos están prohibiendo el jurar? En el Sermón del Monte Jesucristo dijo, no juraréis por nada, y empiezas a citar, y después dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y Santiago nos dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Sí? Entonces, ¿están Santiago y Jesucristo prohibiendo el juramento o diciendo que es algo malo? No, exactamente no están prohibiéndolo, ¿sí? No están prohibiéndolo, sino que ellos están abordando un tema mucho más profundo, que es la banalización del juramento. Aquellas personas que banalizan o toman a la ligera el juramento. Ese es el punto que está tocando Jesús y que está tocando Santiago. En los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas ya venían con una tradición de sus ancestros, de otros rabinos, ¿sí? Que ellos distinguían los juramentos, porque sabían que si jurar por Dios era algo tan solemne que no cumplirlo era caer en castigo, ellos decían, algo tenemos que hacer, porque si vamos a jurar, tenemos que encontrarle la vuelta. Eran tan expertos en la ley que buscaron encontrarle la vuelta, ¿sí? Entonces ellos dijeron, vamos a dividir los juramentos en dos tipos, los que son obligatorios y los que no son obligatorios. Los juramentos obligatorios son aquellos que se invocan el nombre de Dios cuando se jura, los cuales son vinculantes y no cumplirlo va a incurrir en la ira de Dios, ¿sí? Cuando se juraba por Dios era un juramento obligatorio, podemos decir. Y acá estaba la picardía de los muchachos, ¿sí? Entonces ellos crearon otra categoría de juramento, que eran juramentos no obligatorios, por el cielo, por la tierra, por el templo, ¿sí? En lugar de usar el nombre de Dios, ellos juraban por el cielo, ¿sí? Estaban ahí, no juraban por Dios, juraban por el templo, por el cielo, y convertían el acto de jurar, un acto solemne, ¿sí? En algo vano, en un juego de palabras. Estaban esquivando el compromiso, pero tratando de mostrar una apariencia de piedad o de honestidad. Las personas que no tenían conocimiento doctrinal se dejaban llevar, ellos no distinguían eso. Pero estos que eran religiosos sabían de que ellos podían jurar y no pasaba nada. En Mateo 23:16 Jesucristo les confronta con esta verdad, ¿sí? Dice, guías ciegos. Por estas prácticas, dice, ellos estaban mostrando un sistema de juramento no solamente era inútil, sino que era pecaminoso porque ellos estaban deshonrando a Dios y estaban confundiendo al pueblo, ¿sí? En Mateo 23:16 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada,
Pero si alguno jura por él, la ofrenda que está sobre él es deudor, necio y ciego. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que está, y él por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, acá Jesús les dice, todo juramento, incluyendo las cosas creadas y las cosas que ellos estaban tomando, aquellas cosas sagradas, ellos estaban involucrándolo a Dios y estaban usando el nombre de Dios en vano. Porque ellos juraban sabiendo que no lo iban a cumplir. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que Jesús le está condenando a estas personas. No le está prohibiendo jurar, sino lo que le está prohibiendo es la banalidad del juramento. De proferir con su palabra una promesa solemne, pero no estar dispuesto a cumplirla. Entonces ellos querían fortalecer sus palabras, querían aparentar piedad ante el pueblo, pero ellos estaban dispuestos a no cumplirla. Querían aparentar honestidad, pero carecían de honestidad. O sea, ellos decían, yo te juro por el cielo, te juro por el templo. Y le hacían creer a las personas de que su juramento era veraz, pero ellos tenían la conciencia tranquila, ni les remordía la conciencia, porque ellos decían, no es un juramento obligatorio. Si yo no cumplo, no pasa nada. Pero en definitiva, acá Jesús los acusa de ellos estar usando el nombre de Dios en vano. Porque ellos al jurar por estas cosas estaban jurando por Dios y ellos no estaban dispuestos a cumplirlas. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo de que Dios está considerando como un acto solemne el juramento, ¿sí? Y hoy en día, aunque nosotros no se acostumbra a jurar por el cielo, no se acostumbra a jurar por el templo o por los utensilios del templo, algunos, para convencer a otros de su sinceridad, resumen con frases como que me pase esto si no es así. Te prometo que así, si no que me parta un rayo, te dicen algunos, ¿sí? Otro dice que me muera si tal cosa no es verdad. Otros dicen te juro, o incluso invocan el nombre de Dios diciendo te juro por Dios, y por detrás ellos hacen así con los dedos, como que si cruzando los dedos te libra de toda responsabilidad. No sé si les pasa, antes cuando iba a la escuela hacían promesas y escondían el dedo como que eso te libraba de, si yo te prometo, te juro, pero por detrás es como que eso te libraba de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, estos gestos no libran de juramento, eso es jurar a la ligera. Entonces, estas expresiones reflejan cómo el juramento, que debería ser un acto solemne y sagrado, se ha reducido a unas simples palabras vacías, usando para poder manipular, para poder aparentar, sin un verdadero respaldo de integridad. Y en nuestra sociedad, el valor del compromiso verbal se ha desvanecido. ¿Sí? Las personas dicen, pero ya no es creíble cuando te dicen algo. ¿Sí? Uno tiene que esperar que suceda para poder estar seguro de que lo que dijeron fue cierto. ¿Sí? A veces para quedar bien te dicen cosas, o te prometen, o que alguien te diga y no te prometa, no es una garantía. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, el problema que está tratando Santiago, como Jesucristo, no es jurar en sí, sino banalizar, utilizar a la ligera la palabra y no cumplirla, ¿sí? En el Antiguo Testamento se presentan muchos ejemplos de personas que utilizaron a la ligera el juramento, precipitadamente juraron, ¿sí? Fíjense, en Josué 9, el pueblo fue engañado por los gabaonitas. Josué y los dirigentes israelitas juraron permitir que ellos vivieran. Y después que ellos les juraron que le iban a permitir vivir, ellos solamente después se dieron cuenta de que en realidad ellos eran parte de los cananitas que ellos tenían que destruir. Pero ellos lo juraron a la ligera.
Dios les mandó que vayan a destruirlo, pero ellos después, a la ligera, fueron engañados y juraron conservarlo. Un juramento a la ligera. El juramento insensato de Herodes, ¿sí?, le costó la vida a Juan el Bautista. Y uno de los ejemplos más vergonzosos que tenemos en la Biblia es de Jefté, ¿sí? Jefté hizo un juramento a Dios y le dijo que si él le daba la victoria ante los amonitas, él iba a sacrificarle a Dios la primera persona que venía a recibirlo, ¿sí? Y Dios le dio la victoria, fue aplastante su victoria. Y cuando volvía de la guerra, ¿quién fue a recibirle su hija? Su corazón se quebrantó, su única hija. Un juramento no puede llevarnos a pecar. No podemos jurar vanamente por algo que es pecaminoso. Para que esté cumplir el juramento era pecaminoso. No cumplir el juramento era pecaminoso. Dios nunca pidió sacrificar personas como un holocausto para Él. Pero le juró a Dios algo inmoral. Y después llevó a hacer algo atroz por no faltar a su palabra. O sea, como lo vemos, fue pecaminoso su actitud. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice o jura con sus palabras, prometiéndole algo a Dios que no está dispuesto a cumplir, o prometiéndole algo a Dios o a alguien no habiendo sentado y analizado el costo. Cuando uno está emocionado es capaz de decir muchas cosas, pero el juramento nos lleva a comprometernos a cumplir sin importar si lo que nosotros decimos es de nuestro beneficio o no. Le prometiste hacer un trabajo y le prometiste cobrarle algo y las cosas cambiaron, es cumplir la promesa por más que eso te perjudique. Si lo juraste, tenés que cumplirlo. Ese es el costo del juramento, ¿sí? Y entendiendo esto, lo que Jesús y Santiago condenan es el juramento tomado a la ligera, ¿sí? Entonces, y el punto es, el ideal de Jesús, el ideal que habla Santiago es que busca que nosotros hablemos con integridad. Jesús y Santiago no nos prohíben jurar en ciertas circunstancias. Es más, cuando nos casamos, ¿qué hacemos ante el juez? Juramos. Damos nuestros juramentos de fidelidad. Juramos ante Dios, compromiso, fidelidad. Pasa un juicio y nos llaman a atestiguar, que vamos a decir, no, yo no juro. Demandan juramento como garantía de lo que estás diciendo es verdad. Hay circunstancias que ameritan. Los políticos o los senadores, los diputados, ¿qué hacen cuando van a asumir? Juran, dan un juramento. Esa clase de cosas no es que Jesús está prohibiendo. El problema es cuando hay un juramento vano, cuando no hay una intención de cumplirlo. Entonces dice ahí, versículo 12, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es una invitación a vivir con honestidad y sinceridad, reflejando un corazón transformado por Dios. Lo que quiere Jesucristo y lo que quiere Santiago es que nosotros reflejemos un corazón que fue transformado, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Un cristiano íntegro no necesita invocar al cielo, no necesita invocar a Dios para poder probar que lo que está diciendo es verdad. Su vida misma da testimonio de que su fe es verdadera, que sus dichos son veraces. La persona íntegra no tiene la necesidad de poder invocar a un juramento para poder demostrar su integridad. Si pasa eso, hay un problema. Si alguien que se dice ser cristiano tiene que invocar el juramento para demostrar que lo que está diciendo es cierto, hay un problema. Jesucristo declaró: lo que es más que esto, de mal procede, ¿sí? Por lo tanto, en circunstancias normales, un creyente no debería necesitar jurar para poder demostrar honradez.
No tenemos que llamar a Dios para que Él actúe como juez, porque nosotros vivimos como si Dios estuviera delante nuestro. Vivimos presente de que Dios nos mira en todas circunstancias. Por lo tanto, todo cristiano tiene que ser conocido como alguien que dice sí y lo cumple, como que dice y lo cumple, ¿sí? O como dice que no y es no, y dice sí y es sí. No que dice, que promete cosas, que dice que va a hacer cosas, o que se va a comprometer, o que te va a traer, o que te va a hacer esto o lo otro y después no lo cumple. Eso no puede caracterizarnos. Lo que nuestras palabras anuncian o dicen, tenemos que esforzarnos al máximo por cumplir todo lo que decimos. Eso es lo que está invocando o lo que está exhortando Santiago. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, dice Pablo en Efesios 4:25. Y aunque un juramento no es pecaminoso en sí, sin embargo la Biblia también nos advierte sobre los peligros de jurar en vano, como veíamos, ¿sí? Veíamos de Jefté, hizo un juramento precipitado, que lo llevó a un acto trágico, pecaminoso, Herodes, ¿sí? Y estos ejemplos bíblicos nos enseñan que aunque no sea malo jurar, hacerlo a la ligera puede ser peligroso, ¿sí? Es peligroso jurar a la ligera. Y al final del versículo 12 dice, llama a no jurar para que no caigan en condenación. Jurar falsamente, jurar a la ligera, prometiendo algo sin la intención de cumplir, sin estar dispuesto a sacrificarte por cumplirlo, sin estar dispuesto a dar tu último aliento por cumplir lo que dijiste, es una manera de tomar el nombre de Dios en vano. La condenación que está mencionando Santiago no es un castigo que habla a los creyentes. En el original es una de las palabras más fuertes que habla del peor de los castigos, que habla del castigo sin misericordia que Dios hará con todos los impíos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, no es la condenación a un cristiano lo que está mencionando el castigo eterno. Entonces, denota juicio un juramento a la ligera. Y aunque Santiago no enseña que el creyente nunca va a pecar con su lengua, porque dijimos que una de las maneras más fáciles de pecar es con la lengua. Uno puede abstenerse de muchas cosas, pero a veces la lengua es difícil de domarla, decía Santiago. Es muy fácil, la manera más fácil de pecar es con la lengua, así que no estamos exentos de pecar con la lengua. Blasfemar el nombre santo de Dios con un juramento mentiroso es la advertencia aquí. Nosotros podemos caer muchas veces en la mentira, podemos ofender muchas veces a Dios porque somos débiles, pero cuando lo hacemos vamos a ir en arrepentimiento y fe, se va a ver un resultado si verdaderamente estamos creyendo. Pero si hay alguien que blasfema el santo nombre de Dios de una manera recurrente, es algo que caracteriza su vida, alguien que jura que dice esto y no lo cumple, si es algo que lo caracteriza a la persona, lo que dice Santiago es que le enfrenta a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque está mostrando que su fe no es verdadera. Santiago, acuérdense que lo que plantea en su carta es evidencias de una verdadera fe, evidencias prácticas de una verdadera fe. Entonces no es que van a perder la salvación por jurar y no cumplirlo, sino que el juramento a la ligera lo que evidencia es una fe falsa, ¿sí? O que nunca tuvieron fe. Juramentos vacíos muestran un corazón no regenerado y es una situación grave. El Señor lo muestra para que las personas que se dan cuenta puedan arrepentirse de la situación, de que sea hoy el momento, así decir, bueno, te das cuenta de que esta es tu situación, de que estás caracterizado por juramentos vacíos que decís y no lo cumplís, lo que estás evidenciando es un corazón no regenerado. Por lo tanto, es momento de poder acudir al Señor para implorar perdón y implorar restauración. Aquellos que se caracterizan por esta norma de mentir dan evidencia que tienen un corazón no regenerado. Fíjense que en Apocalipsis 21 se menciona que los mentirosos van a ir al lago
de fuego, ¿sí? Entonces, jurar a la ligera denota o da evidencia a un problema al corazón. Eso es lo que decía al principio. Santiago no está tratando simplemente con lo que sale de nuestra boca, sino que lo que sale de nuestra boca evidencia lo que hay en nuestro corazón. Por otro lado, jurar y decir te juro, no es que va a ser más fuerte la palabra o no debería en nosotros. Debería ser innecesario para nosotros utilizar esa palabra para fortalecer nuestros dichos. Nuestros dichos tienen que ser sí y no. Tenemos que ser caracterizados porque si dijimos lo cumplimos y si dijimos que no, es no. Eso tendría que caracterizarnos a nosotros y tenemos que tener en cuenta que una actitud así trae juicio delante de Dios. Jurar falsamente sin la intención de cumplir es un pecado grave contra Dios. Puede ser que estés creyendo verdaderamente en Dios y hayas prometido algo a la ligera. El Señor te exhorta que si juraste a la ligera, que busques cumplirlo, ¿sí? Por lo tanto, el desafío de Santiago es evaluar tus palabras. Antes de decir te juro o de hacer una promesa de devoción a Dios, de decirle me comprometo con tal cosa, que analices primeramente si puedes cumplirlo. Necesitamos de la ayuda de Dios, por supuesto que necesitamos, pero es necesario evaluar el costo. ¿Es realmente necesario reforzar nuestra palabra con juramento? Podrías preguntarte si es realmente necesario. Si haces un voto a Dios como dedicar tiempo, recurso o servicio, recuerda que Él espera que lo cumplas. Si te comprometiste a servirle, ahora vamos a estar viendo a aquellos que se van a comprometer o van a renovar su compromiso de servicio este año para las actividades que va a haber, o su compromiso en actividades nuevas. El desafío de Santiago es a que lo evalúes. No hables a la ligera porque tus palabras tienen peso. Pero si te has comprometido y lo has cumplido por más que te ha costado, eso es un acto de adoración a Dios. Dios lo ve como un acto de adoración cuando vos te comprometés delante de Él y estás dispuesto a pagar el precio de llevar a cabo ese cumplimiento, de ese voto que haces de compromiso, ¿sí? En segundo lugar, evalúa tu integridad y tu sinceridad. Si vos necesitas recurrir a los juramentos para hacer que tu palabra sea más veraz o para aparentar más honestidad ante las personas, hay un peligro. O hay un problema, diría. ¿Sí? La exhortación es: desecha toda mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Si tenés que recurrir continuamente a usar la palabra te lo juro, hay un problema. No estás siendo veraz. Tus palabras no están siendo verdaderas, no estás comprometiéndote, no estás cumpliendo con lo que decís. Nadie cree tus palabras. Y el desafío es a que nosotros cultivemos la integridad, que estemos acostumbrados, que si decimos algo, estemos dispuestos a pagar el precio que va a llevar cumplirlo. No es tomar la ligereza y decir, bueno, yo me echo al abandono, no digo nada y me echo. No es ese el desafío. El desafío es comprometernos y pagar el costo de nuestro compromiso. Pero evaluarlo. Por supuesto que para poder cultivar la integridad es necesario conocer a Cristo. Es necesario tener una relación con Él. No podemos cultivar la integridad si no tenemos tiempo con Cristo. Es imposible cultivar la integridad si no conoces a Cristo. Si no tenés tiempo con Cristo, no puedes cultivar la integridad. Por lo tanto, el desafío final es: examina tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tus palabras tienden a exagerar, a engañar o a prometer sin base, pide, por favor,
Pídele al Espíritu Santo que te ayude, a Dios mismo, Jesucristo, que te ayude a examinar tu interior, a ver cuál es la raíz del pecado que hay ahí. Puede ser una raíz de pecado que te lleva a exagerar o de querer quedar bien con las personas o aparentar más. Un corazón renovado produce un hablar sincero, no lo olviden. Un corazón renovado produce un hablar sincero. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo, nuestro Señor, que nos desafía a través de tu palabra a hablar con integridad más allá de jurar. No necesitamos jurar de manera cotidiana, sino que necesitamos ser veraces, de ser comprometidos, de tomar en serio nuestras palabras, de que las personas puedan tomar en serio nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en integridad. Si en algún punto te hemos ofendido, si en algo estamos siendo ingratos, si estamos tomando a la ligera nuestras palabras en algún área de nuestras vidas, prometiendo cosas, no cumpliéndolas, ayúdanos, Señor, a evaluarlas, clamamos que tú nos perdones y ayúdanos a cumplirlas, porque tu palabra dice que si nos hemos comprometido, nuestra alma está ligada a nuestras palabras. La solución no es simplemente decirte perdón y no querer cumplirlo, sino es pedirte tu ayuda, que tú nos ayudes a cumplir lo que hemos dicho y anunciado, Señor. Sabiendo que un juramento veraz no llevará a pecar, un juramento verdadero no puede llevarnos a una situación de pecar contra ti. Tú nos libras de todo juramento que hayamos hecho a la ligera y que nos lleven a pecar contra ti, Señor. Guíanos, Señor, a poder crecer en integridad y a poder comprender la veracidad de nuestras palabras, el valor, la validez, y a considerar nuestras palabras, Señor, como maneras que nosotros tenemos de honrarte en lo que decimos y en lo que hacemos, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y el honor. En nombre de Jesús. Amén.